No, bienvenidos al podcast Corazón Quebrantado. Mi esposa aún no se acostumbra, pero ténganle paciencia. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Corazón Quebrantado Podcast. Muchas gracias por estar acá, gracias por permitirnos acompañarles 30, 35 minutos de su tiempo y por escuchar una pequeña historia con nosotros que quizá les pueda alimentar el espíritu, alma y cuerpo. Hola. Hola cielo, nuestros nombres son Daniel y Juliet, más conocidos como Dani y Jul. Y para nosotros es genial que estén aquí esta noche. Bueno, no sé si lo escuchen de noche o de día, pero en el momento que sea, que genial que estén escuchando, que estén ahí conectados, que estén ahí realmente queriendo con hambre y sed. Y para esta ocasión les tenemos una historia muy particular. Yo sé que va a tocar un poco de fibras, va a tocar un poco de también de autoridad, pero pues así era Jesús, nada que hacer. Resulta que Jesús venía de Jerusalén y en ese tiempo en una ciudad cerca había un estanque llamado Betesda. Resulta que pues allí habitaban muchas personas enfermas, eran cojos, paralíticos, personas que no podían caminar y bueno, ciegos, entre otras cosas había allí. Entonces resulta que en ese tiempo se creía que un ángel venía y se bañaba y entonces ya. La primera persona de esas enfermas que podía entrar a esa agua después de que las aguas rebosaran y que las aguas estaban moviéndose, que se agitaban en las aguas, entonces la persona podía ser sanada. Pero eran muchos, era el primero que llegara, era el que supuestamente era sano. Pero resulta que Jesús pues va a ese lugar y allí hay unos líderes religiosos de la época y ellos estaban ahí. Entonces Jesús se acerca a un hombre que lleva 38 años sin poder caminar. Entonces Jesús se le acerca y le dice que si quiere ser sano. Y entonces él dice que sí quiere, pero que resulta que cuando nadie lo acerca al estanque, entonces él no puede ir hasta allá, hasta el estanque cuando las aguas se agitan. Entonces resulta que Jesús le dice, como que Jesús le está preguntando algo, pero él responde otra cosa. Entonces Jesús le dice, levántate y anda, toma tu lecho y camina. Entonces el hombre instantáneamente fue sano, él se levantó, tomó su camilla y empezó a caminar. Entonces resulta que estos hombres pues le reclaman a él que por qué está tomando su lecho y por qué está caminando, que en el día de Shabbat o el día de descanso no se trabaja y no se hace nada y que él está pecando contra eso porque para ellos esto era un pecado. Entonces el hombre le dice como que no, es que el hombre que me sanó me dijo que tomara mi lecho y anduviera. Y entonces resulta que él le dice, ¿y quién te sanó? Y él le dice, ese hombre, pero Jesús ya se había ido. Pues resulta que después se enteran de que fue Jesús el que acaba de sanar a ese hombre y Jesús le dice, después se lo encuentra en otro templo y le dice que vete y no peque más porque peores cosas te vendrán. Y ahí termina la historia. Y a lo que queremos ir con esta historia hoy hay varios puntos que tocar. Yo creo que uno de los más importantes aquí es el principio, es cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sanado? Y él responde, sí quiero, pero es que nadie me lleva al estanque y nadie me lleva y entonces llevo 38 años así y nadie me tira al agua para yo poder ser sanado. Y en este punto es importante porque yo creo que cuántas veces en la vida se nos han acercado a solucionarnos o Dios te ha acercado a decirte yo puedo arreglarte esto y tú estás poniendo tu esperanza, tu fe en otra cosa. Y era lo que le estaba pasando a este hombre que lleva ya 38 años sin poder caminar y su única esperanza, bueno, nunca perdió la esperanza de ser sanado porque siempre yo creo que estuvo en ese estanque, ¿no? Ahí tratando que alguien lo llevara y de que alguien lo metiera al estanque, pero pues no se podía porque la supuesta regla del estanque era que el que primero llegaba antes de que se agitase, cuando se agitaban las aguas era el primero que podía ser sano. Y pues ahí dice que él no podía, nadie lo llevaba hasta allá, entonces yo supongo que él no podía caminar. Por eso dicen que Jesús sana a un hombre que no podía caminar. Y yo digo,
claro, él no podía y le tocaba con sus brazos de pronto arrastrarse o esperar a que alguien más lo llevara. ¿Y cuántas veces Jesús ha tocado tu vida y te ha dicho, ¿quieres esto? Y tú sigues poniendo la esperanza en otras cosas, ¿no? Sí, me imagino la escena, Jesús acercándose a él. A ver, él viendo la fuente lejana, con tanta gente que iba ya aún más lejana, y Jesús se le paró al lado. O sea, literalmente no tenía que hacer el esfuerzo de acercarse a Jesús. O sea, ya estaba de por hecho que él estaba al lado de él. Y aún así él le decía, sí quiero sanarme, pero es que mira la fuente donde está. Seguramente en algún momento nosotros queremos obtener cosas, sanidad, estabilidad, etcétera, y se nos va la mirada para esas cosas. Ujú. Es decir, si en algún momento tenemos un tema económico fuerte, nuestra mirada está tan empeñada y tan empecinada en el tema económico que puede que algún día se te olvide incluso orar. O sea, literalmente llega un punto donde tú dices, la plata, la plata, la plata, la plata, y ese día cero contacto con el espiritual. Entonces como que la preocupación empezó a agrandarse y llenó tu casa la preocupación en vez de que tu casa la llenara la esperanza, la fe, el propósito, La ¿cierto? presencia. Y aún así teniendo las cosas al frente como lo tuvo este señor, seguimos mirando para otro lado. Y que las cosas están ahí. O sea, ya Dios nos dijo, la sanidad reclámala, tu estabilidad reclámala. Pero aún así seguimos con la mirada, no sé, en la luna. Sí, es muy cierto, ¿no? Porque a veces en lugar de enfocarnos, muchas veces Dios nos dice, tenemos un problema, una dificultad, y se van a presentar, porque el hecho de ser cristianos o el hecho de no serlos, siempre van a haber dificultades y problemas. Pero aquí lo importante es el hecho de que si Dios te dice, ora, estás teniendo una preocupación, algo, ora, llévalo a Él. Y si lo haces, pues Él va a poder darte eso, ¿no? Pero a veces es muy cierto, nos enfocamos en otras cosas que no debemos y eso no debería llenarnos o estar ahí porque Dios dice que si nos encargamos de las cosas de Él, Él se va a encargar de las de nosotros, ¿no? Y Él va a suplir todo lo que estemos necesitando en su momento. Y así ha sido en nuestras vidas. Y continúo con la historia porque me parece importante que Él le dice eso, pero Jesús no le contesta como, hey, bueno, ven, yo te llevo, o ven, yo te cargo y te meto allá, o yo voy a esperar aquí contigo. No, Eh, Jesús ah, toma su autoridad y le dice, bueno, levántate y anda. Y yo creo que la cara del hombre fue como, ¿qué me estás diciendo? O sea, le acabo de decir que nadie me lleva allá, pero fue como que, ¿qué? O sea, como, ¿qué me estás hablando? Y él dijo, bueno, pues levantémonos, ¿no? Se levantó, tomó su lecho y caminó. Y entonces esa parte es bonita porque a veces no trates de encontrarle explicación a las cosas o de tratar de buscar del por qué pasan las cosas, sino simplemente cree. De hecho, eso nos ha pasado con un caso, de pronto se los contaremos más adelante, aún está en secreto, no se puede expresar así tan abiertamente, pero nos ha pasado en muchas situaciones cuando nos estamos en alguna posición que por más explicación que queremos buscarle, no se la encontramos. Decimos, no pudo ser por esto. No, pero es que esto no tiene sentido. No, pudo ser por esto. No, pero tampoco tiene sentido. Y al final de cuentas nuestra conclusión siempre es como, no, es el Espíritu Santo, es Las Dios. cosas de O Dios no tienen sea, sentido. no hay otra explicación, no se No. la hemos encontrado. Entonces, seguramente eso le pasó al señor que estaba en el suelo, 38 años de no tener fe, 38 años de angustia, de lo que se podría determinar como una derrota, de una falta de esperanza, pero aún así, llegado el momento, cuando Jesús le dice, levántate y camina, lo hace. ¿Sí? O sea, no bastan 38 años de una mala situación, muy mala situación, para que llegado el momento no tomes tu milagro. Pero es que ahí hay algo importante, ¿no? Porque yo creo, ¿cuántas veces le habrán dicho eso? Levántate y anda. Nadie, yo creo que nadie se lo había dicho.
Y cuando por fin alguien se lo dice, pues yo tampoco dudo. Si me lo está diciendo es por algo, o sea, 38 años y de recibir de pronto, no, no lo vas a hacer, no, ya no hay nada que hacer, gastaste toda tu plata en médicos o en cosas y que digan, no, ya no hay nada que hacer. Pero si viene Jesús y te dice, eres sano, levántate, Y eso ese que, cáncer ya no está o eso ya, pero ahí el hombre no sabía que era Jesús. no, O sea, pero literalmente llega alguien y le dice, levántate y anda, y el hombre se levanta. Entonces, es un buen punto el que tú tocas, porque a veces que creemos que tiene que bajar la luz divina o una, no sé, una señal muy específica para que tú digas, voy a reclamarlo. Para el Señor, Jesús era un completo desconocido, pero le trajo una voz de aliento. ujú. Le trajo una voz de, más que de aliento, le trajo una voz de milagro, de acción, de activarse. Entonces, estaba rodeado, ¿cuántas veces? Yo soy como que el que los lleva a las situaciones. ¿Cuántas veces han estado rodeados de personas que siempre le dicen a usted la situación está jodida? No, la situación está complicada, no, eso nos van a echar, no, eso nos va a estar mal la situación, no, hay muchas personas. Y en esa fuente muchos tenían esperanza en un estanque, pero había mucha negatividad. Y llega solo una persona con un rayo de esperanza que le dice a esa persona, levántate y se levanta. Entonces no nos olvidemos de que en algún momento o vamos a escuchar esa voz y vamos a estar tan congestionados de negatividad, tan congestionados de palabras de negativismo, que de pronto no escuchamos la real voz de esperanza. Entonces, no nos encasillemos en el hecho de que si tú ves algo difícil, complicado, complejo y alguien te da una luz de esperanza, no la, por así decirlo, no la discrimines, no la apartes, porque puede ser esa precisa palabra que después de 38 años y de toda esa negatividad que te rodeaba, era la palabra que necesitabas para levantarte y caminar. Sí, porque no importa cuánto tiempo haya pasado, puede que en 1 o 2 años alguien llegue y te diga eso que tal vez nadie te ha dicho. Y has recibido tantas negativas, tantas cosas que tú dices, no, pues ya, pero aún así uno nunca pierde la esperanza. Yo creo que uno siempre tiene su esperanza ahí viva, aunque reciba tantas negativas, pero uno espera por en su fondo que algo cambie, ¿no? Y es ahí cuando de pronto puede llegar Dios y te dice, estás pasando por esa situación tranquila, yo lo puedo sacar, yo lo puedo levantar, solo necesito que creas en mí. Y cuando eso pasa, muchas personas van a llegar a decirte lo contrario. Mucha gente va a llegar a decirte, no, eso no es así. Pero tú, ¿por qué le estás diciendo eso? ¿Tú por qué dices eso? Y yo creo que algo que no me han dado mucho palo a mí es en el hecho de que no puedo decir las cosas, pero ¿por qué lo estás diciendo? O sea, eso no se dice. Y yo me quedo, pero ¿por qué si así era Jesús? O sea, ni siquiera soy yo la que lo digo, simplemente soy el instrumento de Dios. Pero cuando tú te acercas a alguien a darle algo de esperanza, a decirle, las cosas pueden cambiar y solo necesita que tú le creas a Dios y Dios puede cambiar esa situación, lo puede hacer. Pero hay mucha gente que va a venir a decirte, no, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué estás diciendo eso? Tú no puedes hablar de eso porque si va a morir, o si eso no pasa, o si eso qué. Y yo me pregunto, yo creo que a Jesús nunca se le pasó por la cabeza decir, ¿y si eso no pasa qué? ¿Y si esto qué? O si no se levanta el paralítico, que voy a caer en vergüenza porque todo el mundo aquí mirándome. No. O sea, Jesús tenía una fe tan completa y conocía tan bien al Padre que sabía a lo que le habían enviado. Y yo creo que en medio de tanta desesperación en este mundo, en medio de tanta crisis, en medio de todo lo que estamos viviendo, porque es difícil, o sea, yo a veces me imagino la gente que está fuera de Dios y que no lo tiene ahí, y que yo digo, ¿cómo hacen para soportar todo esto, no? Y cuando muchas veces me han pedido a mí que vaya y digo una palabra, yo no esperen de mí, o sea, ir a lo algo que yo te decía, como que no esperen de mí que yo venga y les diga cosas negativas porque mi de boca no va a salir nada de eso, de mi boca no va a decir, simplemente yo te lo digo y si tú lo crees es tuyo. Ni siquiera es porque yo lo diga, es porque Dios te lo está diciendo, está dándote una palabra de fe y de levantamiento y cree porque hecho está. Pero es increíble a veces como la gente viene y te dice, no, pero tú por qué estás diciendo eso, oye, 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 eso no se dice. ¿Por qué no?
Porque la gente sí puede decir tantas cosas negativas y nadie le dice nada. ¿Y por qué tú cuánto tiempo llevas diciéndole a las personas, no, esto no es así, esto no, y esto no se puede hacer? Porque eso sí se puede decir y porque cuando tú vienes a darle a alguien algo de esperanza o cuando viene Dios a darte algo de esperanza está mal. ¿Cuántas personas no habrán entrado a ese lugar y nuevas iban rotando? Y todas como que con esa esperanza puesta en el estanque y con ese punto de negatividad, entre comillas, o más bien de resignación, de decir, aquí todos estamos enfermos y hasta que alguien no toque de primeras eso va a quitarse la enfermedad. Pero si no la toco, sigo enfermo. ¿Por qué sentirse cómodos con esta situación? ¿Por qué sentirnos cómodos con una situación mala? ¿Por qué sentirnos cómodos con una enfermedad? Y obviamente, no quiero decir puntualmente que estemos enfermos y va a estar relajado, no. Es decir, a veces nos resignamos. Y en algún momento en mi vida yo también llegué a resignarme cuando yo tuve una época en mi vida muy solitaria, extremadamente solitaria, y me resigné. Y hoy tengo una hermosa familia. Entonces, ¿por qué nos resignamos cuando hay esa luz, esa esperanza que Jesús nos da en su camino, con esa palabra de aliento? Entonces, yo creo que aquí el mejor ejemplo es aquellos sacerdotes que le decían al Señor como, hey, pero hombre, ¿para qué está cargando cosas? Hombre, el man lleva 38 años acostado y lo primero que notan Está es un día de pecando. descanso. Bueno, entiendo que en ese momento la ley para ellos era súper estricta y seguían la ley. En ese momento incluso se basaba en el antiguo, ¿cierto? Em, A la ley de Moisés. pero esto nos muestra un poco del en qué ponemos los ojos. Y yo le decía a mi esposa alguna vez, el día en que nuestro hijo camine frente a muchas personas, no van a ver ni siquiera el milagro. Es que hay personas que no ven el milagro ni siquiera a 3 centímetros de la nariz. Sí. Van a pensar en, eso fue tal cosa. O eso fue que pasó tal cosa. O no, es que él estaba ¿O bien. quién sabe qué hicieron? No, él estaba bien y él O el aprendió. diagnóstico estaba mal. Oye, no, sí, estaba mal. Esos doctores van a empezar a encontrar explicaciones. Entonces, cuando lo vean caminar, van a poner las miradas en todo lugar, menos donde en verdad sucede, ¿no? Y así hay muchas situaciones. O sea, ustedes estarán bien, habrán milagros en su vida y ustedes querrán compartir esos milagros de su vida con sus seres queridos. Y se van a enfrentar ante personas que les digan a ustedes como, oiga, pero esto, le buscan el lunar, pero esto, Sí. o uno va y lleva una palabra de esperanza y dicen como, pero oiga, ¿por qué dice esto? Lo está ilusionando o le está llenando esperanzas. Y es que eso no se trata la fe. La fe se trata que estás en un barco en una tormenta y se levanta uno y le dice al mar, calla, punto. No dice, es que está una tormenta terrible, sí, Sí, estamos graves, pero ¿no? igual, Sí. es una tormenta, pues las tormentas son difíciles. No, tranquila, igual. Y Si vaya nos uno y morimos aquí diga, no pasa nada, vamos para el cielo. a eso me refería No, a eso me refería no. a eso me refería con la situación cómoda. La situación cómoda es que tú Sí, ya ves la no puedes situación convertir. y como que te quedas ahí y dices, es lo que hay. Y llega alguien a plantear algo extremadamente diferente, ¿por qué no? Y hay una complicación ahí, es como lo que tú acabas de decir ahorita, porque lo negativo se ve más fácil accesible que lo positivo. Que lo positivo. Y es una premisa que hemos manejado en nuestra vida, o sea, desde que hemos logrado, y nos falta un montón, avanzar en temas de nuestra vida, temas profesionales, personales, Sí, hemos querido compartir eso. Y hemos visto personas que han estado en nuestra situación, en temas de, apenas empezando en temas de educación, apenas empezando en temas laborales, desempleados, y a mí me llaman. Y yo siempre les digo como la lección de vida mía y como el camino que yo caminé y la fe que tuve para superarlo. Imagínense donde yo les diga, no, tranquilo, eso en algún momento termina, porque como no le puedo dar esperanza, porque qué tal, qué van a decir de mí si no pasa nada. Yo siempre me he atrevido. O sea, siempre, y lo que tú decías, que si no van a escuchar nada negativo tuyo es correcto, de nosotros como familia. no. O sea, todo el que se acerca con nosotros es, yo te voy a explicar cómo hice yo para salir adelante con la plena fe y esperanza y tranquilidad que tú vas a salir adelante. Ujú. Porque si fuese yo negativo con esa persona,
¿Qué estoy haciendo? Sí, o sea, es que yo, o sea, imagínate de pronto en esta escena llegando a Jesús, llevas 38 años, ay, pobrecito, Sí, no, sí. imagínate. Y lo Jesús hubieran las caras tildado, o tiernas. sea, yo a veces lo miro como que yo digo, imagínate donde Jesús, donde lo hubieran visto y por qué le está diciendo a él que camine, no ve que lleva 38 años así, que va a caminar, más bien dígale que ya váyase para la casa o vaya a descansar sus últimos años o ya, o como yo decía en algún momento. ¿Usted quiere que yo le diga, disculpen lo que voy a decir, pero yo no voy a echar los santos óleos? O sea, yo no vine a esto. Jesús no vino a decirte ese tipo de cosas. Jesús vino a darte esperanza, vino a darte vida y vida en abundancia. Jesús no vino a hundirte más de lo que estabas. Y el ejemplo ese es Martín con nosotros. O sea, Exactamente. desde el principio a Martín nos dieron un diagnóstico negativísimo. O sea, yo me acuerdo la cara de esperanza que teníamos nosotros las primeras citas con los neurólogos. Nosotros éramos como niños cuando le muestran una paleta de dulce con una cara de ilusión y esperanza y nos la destrozaron a no más poder, nos pisotearon literal. Mm. Que no va a poder, que no va a poder, que no va a poder. Unos no, 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 no. Y hablamos, creo que hay un podcast de eso de los Sí, 100 de los no y sí. 2 sí. Eh, hasta que encontramos la fe en Dios y dijimos, Dios es nuestro camino, Dios nos va a dar la luz, la ruta, y encontramos los sí que cambiaron nuestro destino y aún hoy seguimos trabajando constantemente en Martín en Fe, en que sabemos que Martín un día se levanta y sale corriendo y nos habla y nos dice. Entonces, Ya lo hace. es como si yo les dijera a ustedes ahorita, me distrajera yo y me pensara en las cosas negativas como lo hacían los sacerdotes en el momento y no viera el milagro que Lo que ya está soy pasando. Martín, por ejemplo. Martín ya Sí. hoy es un milagro. No voy a contar el tema que pasó porque quiero que sea mi mamá de invitada a la que cuente, pero Martín ya es un milagro. Entonces, ¿qué miedo voy a tener yo de decirles a ustedes mi hijo va a caminar? Y soy el padre. ¿A quién más le dolería que a mí y a ti, obviamente, que no lo hiciera? Pero yo tengo fe que va a caminar. Y si no trabajo en esa fe constante de si mi hijo va a caminar, entonces, ¿en dónde estoy? ¿En dónde está mi fe? Entonces, te invito a reflexionar en dónde está tu fe. ¿Dónde ¿Dónde está la tienes? parada? ¿En un estanque o en ¿Dónde el de tienes tu arriba? fe? En esa fuente, en ese estanque, o en precisamente Jesús que está a tu lado? ¿Dónde está tu fe? Sí, yo, o sea, y lo más importante aquí es que aún así pueden ver y te van a decir muchas cosas, ¿no? Porque esos líderes religiosos eligieron hasta pecador porque estaba en el día de Shabbat y les han dicho que eso no se podía hacer, ¿no? Y yo respeto mucho a los judíos y digo, pero hey, ¿por qué te estás perdiendo de lo esencial? Por ahí dice, hay un libro que dice, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Y yo a veces digo, wow, hay gente así, hay muchas personas así, y yo digo, oigan, pero están a punto de recibirlo y no. Y a lo que voy con esa historia es que te vas a parar, te vas a decir, te van a hacer, y no creas lo que te van a decir alrededor, porque muchos van a venir a tirarte palo o a juzgarte por haber hecho algo, porque acabas de caminar y estás haciendo algo que ni siquiera en sí era un pecado porque, bueno, o sea, necesitaba caminar, ¿sí? Y aunque para muchos religiosos era un día que no se podía hacer nada porque era un pecado, yo digo, ¿cuántas cosas en tu vida estás haciendo tan mal que juzgas al otro simplemente porque está haciendo algo así? Y yo creo que nadie debería hacer eso. Nadie, no somos nadie para juzgar a nadie, no somos nadie para avergonzar al otro o para decir que sí. O sea, ve lo que Dios ve en ti, porque a la larga Jesús vio eso en el hombre, vio la esperanza, esa esperanza que tenía hace 38 años, y por eso pudo recibir su sanidad. Pero esos que vieron que estaba pecando, ¿no? Y ese es el juzgar y ese ver la viga y es decir, es que tú, y es que usted hace y no debería ser así. Yo creo que debemos ser como Jesús, ver lo bonito y lo bueno y lo que Dios puso en cada persona, ¿no? Y tener la actitud de del Señor, eh, de levantarse, Se fue a estrenar esas piernas, ¿no? ¿sí? De levantarse, de recoger.
eso que está en el suelo para acostarse y decir, bueno, esto ya no va a ir más acá, va a ir en su lugar que es la cama y voy a caminar y tomó con propiedad la situación y el milagro y caminó. Entonces, ¿a qué me refiero con la actitud? Resulta que, como les decía, estás abatido, pues si llega el momento tienes que levantarte, sacudirte las rodillas y seguir caminando, pese a que justo saliendo del lugar, como dice mi esposa, te quieran dar palo. Em, Hay un punto aquí también que es interesante conversar previo a cerrar, y es el que Jesús le dice que cuidado con con pecar. ir a Vete y no embarrarla. peques más, Ujú. porque peores cosas te vendrán. Y este punto, como tú dices, es importante ya para cerrar con este punto es muchas veces vas a recibir algo y hay que cuidar eso, porque la gente muchas veces cree que ya fui sano y me voy y ya, está bien. Y él dice, ojo, no van a pecar porque pues peores cosas van a venir, ¿no? Porque a la larga vas a abrir unas puertas que no deberías y que el enemigo ya pudo ver y ya no te va a querer soltar, ya no va a querer que tú vuelvas o algo así. O sea, te va a Porque, costar un poco más. porque ya eres testimonio. Exactamente, cargas un milagro, un testimonio, algo que le puede cambiar la vida a muchas personas, pero que a la larga él va a querer que tú no lo hagas. Entonces, ¿El quién? el pecado, Satanás, el pecado abre muchas puertas, sí, que muchas veces no las estamos viendo y que son espirituales. Y la gente de pronto no puede percibir esto, pero es que uno ya en una etapa avanzada, uno puede ver cosas y percibir cosas que uno dice, uy, hay algo aquí que no está bien. Y se esconden cosas a veces tan bobas y tan pendejas que no nos damos cuenta. Y por eso hay que cuidar, la sanidad se cuida. ¿Y cómo se cuida? Permaneciendo en el camino con Jesús. Esa es la clave. Si te han dado un milagro de sanidad financiero, un milagro en tu vida de restauración de matrimonio o algo así, yo creo que lo importante es seguir. No es solamente irnos por el otro camino y ya olvidar lo que pasó, pero empezar a hacer cosas que no estarían bien, ¿cierto? Porque eso va a abrir muchas puertas que después te va a costar un poco cerrar o que te van a pasar muchas cosas que tú dices, pero ¿por qué me está pasando esto? Y mucha gente va a culpar a Dios, pero no es Dios. Por eso Jesús fue claro con él y le dijo, ojo, vete y no peque más, porque si no, peores cosas te van a venir. Entonces ahí básicamente la invitación es, sí, no, pues ahí redondeaste muy bien esa fracción de la historia. Para, sin ánimo de ser redundantes, lo que queremos en esta historia con ustedes es que reflexionen un poco con relación a cómo están, en qué situación se encuentran y en dónde tienen puestos sus ojos, cómo están trabajando su fe, cómo están trabajando las bendiciones que tienen a diario. Como les decíamos en algún podcast anterior, eh, ustedes tienen, digamos, un techo sobre sus cabezas, tienen alimento. em, Sigan, eso es un milagro. O sea, tenemos que entender la vida como un milagro constante en cada una de las cosas. El Tenemos sol, despertar simplemente. cuando oramos por la lluvia, por ejemplo, seguramente muchos bogotanos aquí en Colombia oramos en su momento por la lluvia. Cuando llueve, como lo sentíamos diferente, como si fuese un milagro que de hecho Uy, lo se es. necesitaba. ¿En cuántos lugares en el mundo necesitan de esa lluvia? Entonces, como que agradezcan por ese milagro constante y sigan en el camino correcto para que ese milagro pues perdure. No abran puertas a cosas, digamos, malas por hacer cosas, digamos, incorrectas que afecten a los demás, incluso a ustedes mismos. Y pues, como siempre, agradecerles un montón por estar acá, por compartir con nosotros estos 30 minuticos de podcast, de charla. Esperamos que les haya sido de alimento, ¿no? Yo creo que más de... Bueno, yo sé que acabarán de recibir su palazo, no mentiras, pero muchas veces no todo va a ser bonito. Hay cosas que son de exhortación y que nos llevan a mostrar qué cosas estamos haciendo mal y que en nuestro corazón podamos cambiarlas y volver al rumbo donde estábamos antes, a poner esa mirada en Jesús. Ahí me hiciste pensar en algo y quiero acotar. Normalmente las historias que nosotros contamos tienen como un fundamento y nosotros las escogemos en el fundamento de algo que nos ha pasado. Quiero que esté muy lejos el hecho de que
no somos perfectos y no estamos hablando de punto de vista de decir somos perfectos, ustedes se están equivocando y eso me parece importante. Am, y aclarando eso, nosotros, claro, fallamos en el aspecto, sobre todo temas de fe, en el aspecto económico, pusimos nuestra mirada donde no era, En los eh, médicos pusimos hicimos nuestra mirada en el muchas tema de los cosas, sí. médicos, creíamos que la solución era encontrar dinero, creíamos que la solución era, no sé, estar encontrando constantemente un trabajo más y quitamos nuestra mirada de lo que es realmente importante y lo que realmente nos dio una esperanza. Y hace poco Dios nos dijo, muchas personas van a buscar en lugares eh, como inocuos, como el tema del dinero, los juegos, otras tantas cosas, pero van a seguir con hambre y sed. Entonces, si tú quieres calmar tu sed, si tú quieres calmar tu hambre, ve a la Biblia, léela. Hay historias muy lindas. Realmente yo les digo a ustedes Biblia, ustedes van a decir, "Ah, Biblia". En la Biblia hay historias muy interesantes. En la Biblia hay historias que van a aprender y los van a hacer crecer espiritualmente de una forma abrumadora. Entonces, si no quieren tener hambre y sed, vayan allá. Quería hacer esa acotación, ¿no? Me parece súper importante. Yo creo Sí, que sí, tienes razón. Igual también ahí van a encontrar historias de amor, de fe, de esperanza, pero también de exhortación, de decirte, hey, te estás equivocando en esto y esto no está bien. Y está bien el hecho de que te equivoques y de que lo importante yo creo aquí es tener un corazón humilde y sencillo y un corazón enseñable, porque cuando tú te permites y le pides a Dios que te dé eso, Dios puede obrar en ti y puede cambiar muchas cosas en tu vida que tal vez antes no podías cambiarlas. Y eso es importante, ¿sí? No queremos solo resaltar lo bonito y lo bello de la vida y que Dios te da abundancia y que Dios, pero Dios también a veces exige de ti cosas como que, ¿y dónde estás parado? ¿Dónde estás mirando? ¿A quién estás enfocándote? Porque me dices esto, pero estás haciendo esto. Entonces, a veces estos palazos sirven porque uno dice, uy, sí, ¿a no te nos ha pasado mucho? sí hemos recibido mucho palazo. Sí, no somos perfectos. Yo creo que solo vamos a ser perfectos cuando Él llegue por nosotros y ya estemos en el cielo. Pero antes aún es una batalla, es una constante, es estarnos levantando el uno al otro, Sí, es de estar también animando a otros y levantarlos y no también cogerlos a garrote como lo hacían los fariseos o los escribas a la gente simplemente porque hacía algo, sino es simplemente decir, hey, ponte a tu nivel, arrodíllate y levántate conmigo porque yo también estoy al mismo nivel tuyo. así También es. he fallado, también he pecado, pero Dios me ha levantado y es por Él y es por su gracia. Pero digamos que hoy en sí en sus vidas todo está marchando bien y han hecho bien las cosas, es por la gracia de Dios. Así es. Y no se olviden de Es bendecir a por los eso. demás porque igual las Ujú. bendiciones tienen que fluir. Siempre insisto en eso. Sí, Muchas gracias por estar aquí con nosotros. 30 y algo minutos de espacio, creo que ya lo había dicho, creo que me sí, despedí dos sí. veces hoy. No se olviden de suscribirse si no lo están. Corazón Quebrantado Podcast en Spotify. También estamos allí por si quieren ir en el carro escuchando. Su like, su comentario, su compartir nos sirve mucho porque ayuda a que esta historia llegue a muchas más personas. No se olviden, si hay algo en particular de esta historia que le sirva a alguien más, compártasela, hágala llegar. Les cuento que yo estuve en momentos donde hubiese querido que esta historia llegara a mis manos. Sí. Muchas gracias por estar acá. Gracias, amor. Gracias a ustedes por escucharnos una vez más. Estén pendientes de todos los episodios que se van a ir subiendo todos los viernes a las 7. ¿Qué? No, a las 7, ¿no? Mentiras, tipo 3 4 de la tarde vamos a estar subiendo todos los episodios para que ustedes puedan estar ahí súper pegados y conectados y de verdad, esto es para crecimiento de cada uno de ustedes como lo es tanto para nosotros también. Entonces, muchas gracias, nos vemos en el otro episodio. Chao, chao. Chao.